La duda es el idioma de la carne y la fe es el idioma del Espíritu. La duda es el idioma de la carne y la fe es el idioma del Espíritu. Amén. Se dice que don René Descartes es el padre de la duda y René Descartes dice que la duda es motivacional. Bueno, es el motivo para llegar a la verdad, que si no hubieran dudas no podríamos descubrir la verdad. Se lo estoy traduciendo porque yo todavía no entiendo la filosofía mucho, pero dice que se debe dudar de todo. Eso dice don René Descartes, se debe dudar de todo. Pero también está la duda existencial, que es la que han causado el mayor auge desde la antigüedad. ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? O la duda metódica. La duda metódica es una de las charlas que da don René Descartes en sus aportes que le hizo a la filosofía. Nosotros como seres humanos utilizamos mucho en nuestro vocabulario la duda. Cuando nos dicen: mi hermano, usted va a venir el miércoles a orar a las 7 de la noche, usted dice: puede ser, quizás, tal vez, si no llueve y hace frío, de pronto. Cuando encuentran a un ladrón robando, los periodistas no dicen es que ese ladrón robó. También utilizamos probablemente, palabras de ese estilo, seguramente, posiblemente. Y los periodistas, cuando encuentran al ladrón robando y la policía lo tiene capturado, ellos no pueden decir que es un ladrón, sino deben poner una duda por delante para no meterse en problemas con la justicia. Presunto ladrón, robó 3 apartamentos, posiblemente robó 3 apartamentos. Y ese es el beneficio que las leyes colombianas le otorgan a todo ciudadano de Colombia y aún del extranjero, el beneficio de la duda. Pero nosotros los cristianos no debemos tener el beneficio de la duda. No debemos tener el beneficio de la duda. Debemos tener el beneficio que nos da la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. A lo mejor, tal vez, lo mismo, bueno, pues sí, puede ser. Y parecemos el Chavo a veces hablando, ¿no? Tal vez, a lo mejor puede ser. Y manejamos la duda de una manera tan sorprendente que nosotros no nos damos cuenta que estamos trabajando con la duda, pero cuando hablamos con el Espíritu, hablamos en certeza, porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros estamos aprendiendo a hablar en fe, y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que yo puedo, desde mi punto de vista, decir que el Salmo 77:1 es muy parecido a Hebreos 11:1. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Seguridad, certeza, afirmación. Y eso está en el Salmo 77, verso 1. Para entrar al Salmo 77 y al tema de hoy, digamos que esa es la introducción. Dice el título en su Biblia, háblala por favor, escudriñemos la palabra de Dios todo, saque la Biblia electrónica, saque la espada electrónica. Dice que este salmo es de Asaf. Para yo poder entender, para yo empezar a entender este salmo, porque no lo entendí fácilmente, debí buscar quién es Asaf. Dice que es un salmo de Asaf, no de David. Asaf hace parte de los escritores del libro de los Salmos, entre ellos David, Asaf, Salomón, pero en este caso Asaf. Y Asaf es un cristiano, o fue un cristiano, muy buen cristiano. Le colaboró a David en su ministerio y en su pastorado de manera sorprendente. Era un colaborador. Cuando tenían que transportar el arca de un lado para otro, casi que él se ofrecía: yo voy, David, yo le ayudo a llevar el arca, yo voy allá y animo a otros, yo llevo, aparte de mi grupo, un colaborador y un servidor de una manera sorprendente que trabajaba, déjeme decirlo así, en la iglesia que pastoreaba el pastor David, el hijo de Isaí, el cuidador de ovejas. También pertenecía al grupo de alabanza de la iglesia de David. Se dice que tenía más, dice la palabra de Dios, eso está ahí escrito, que Asaf era el director de un coro de más o menos 148 miembros y tocaba los címbalos.
Los címbalos son como unos platillos pequeños que no miden más de 10 centímetros de diámetro, amarrados o atados con una cuerda entre los dos. Y Asaf tocaba los címbalos, pero que en su vejez sus hijos continuaron con el ministerio de servicio en la iglesia. Padres, les quiero decir que nuestros hijos harán lo que nosotros hoy hacemos en el nombre de Jesús, que nuestras generaciones serán las que se pararán aquí y predicarán, irán a las calles y evangelizarán, irán a los perdidos y orarán y los bendecirán y les llevarán el mensaje de Jesús. Pero eso depende de usted y de mí. No nos avergoncemos del evangelio, porque viene una generación detrás siguiendo las pisadas, no de nosotros, sino de Jesús, pero están mirando lo que Jesús hace en nosotros, para luego de que nosotros partamos a la presencia de Dios, y ojalá antes lo puedan ver nuestros ojos, que ellos predicarán y llevarán el evangelio a todas las naciones. Y a Asaf, Dios le dio el privilegio, y en algún texto encontré que él era ancianito y allá estaba dirigiendo el coro. Lo respetaban y se hacía respetar, no por los gritos, sino por la autoridad y el servicio que le prestaba él a Dios en la iglesia. Bueno, y yo me pongo a pensar, y este hombre tan servicial, tan ungido, tan llamado por Dios, mire, cuando David no podía orar, ¿sabe a quién le decía que orara por él? A Asaf. Eso está en la Biblia. O sea, en los cultos de oración, por alguna razón David no los dirigía, o no pudo dirigir el culto de oración este miércoles, y llamaba a Asaf: Asaf, vengo cansado, vengo de avanzar en conquista, pero estoy en dificultades y ahorita no tengo ganas de orar. Asaf, ¿por qué no ora por mí? Y Asaf iba y oraba por David, y no solo eso, sino tomaba la dirección del culto. Y Asaf en el verso 2 dice que estaba en una angustia, en una preocupación. Y la palabra angustia es opresión, que no deja respirar, que muchas veces no deja hablar. Y Asaf estaba pasando por esa dificultad y le decía al Señor: busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de día y de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. ¿Cómo es posible que un siervo de Dios pase de un texto a otro? En el primer texto habla de fe y en el siguiente texto ya empieza a hablar de angustia y preocupación. ¿Cómo es posible esto? Levantaba sus manos de noche sin descanso y su alma rehusaba consuelo. En otras palabras, no podía dormir de noche. Se le fue el sueño, en otros términos. No puedo dormir. ¿Eso se llama insomnio? Insomnio. La angustia produce insomnio. La fatiga de la vida, el cansancio, los problemas, las preocupaciones, las deudas, las decisiones mal tomadas. Y a veces nos quieren consolar, envía Dios ángeles y nosotros nos rehusamos a recibir consuelo. Hermano, no me hable ahorita de Dios. Y parece que ahí había entrado Asaf. ¿Cómo es posible que Asaf, siendo el varón que era el director de la orquesta de la iglesia de David, ahora está diciendo: no, ahorita no quiero consuelo, no puedo dormir, estoy levantando las manos y no puedo hacer nada? Y él dice en el verso 3: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio y los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche y meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría, o mi espíritu preguntaba. Y entra Asaf a darle lugar a la duda. Mírelo en el verso 7 al 9. ¿Estará rechazándonos Dios de una vez y para siempre? En la versión Reina Valera dice: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Será que el perdón del Señor se acabó? ¿Será que Dios no tiene perdón para mí? ¿Será que he hecho cosas tan malas que Dios decidió no volverme a perdonar?
¿Será que me ha desechado para siempre? Y Asaf empezó a darle lugar a la duda. ¿Será que esta pregunta no nos las hacemos nosotros? ¿Será que Dios me ha rechazado de una vez y para siempre? He sido tan malo, tan malo, tan malo, que me está yendo tan mal que Dios hoy me rechaza. Esta pregunta nos la hacemos los cristianos y los no cristianos. Eso Dios me rechaza. Eso Dios ya se olvidó de mí. Y creemos más en la duda que en la fe, porque la Biblia dice que al que Él viene, Dios no le echa fuera. Pueden ser sus pecados tan rojos o tan blancos o tan negros, pero en Jesús hay perdón de nuestros pecados. Aquí está la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. ¿Será que Dios habrá dejado de amarme? ¿Será que Dios ya no me quiere? Mire todas las cosas que me están pasando. Mira todas las dificultades por las que pasa mi vida. ¿Será que Dios ya no me quiere? Y le seguimos dando el lugar a la duda en nuestra mente. Esas preguntas nos las hacemos nosotros. Hemos pecado, sí, y la Biblia dice que si hemos pecado, abogado tenemos ante el Padre, pero no podemos negar que a veces nos preguntamos, ¿será que Dios ha dejado de amarnos? Dios no es mentiroso. Dios nos ama y nunca dejará de amarnos. La Biblia dice en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios nunca nos ha dejado de amarnos. Pero ¿por qué vienen estas dudas? Por las dificultades que a diario pasamos. O por la vida, o por las situaciones, o por las circunstancias, o por la angustia. Pero nosotros nos hacemos esta pregunta y sin lugar a dudas le damos lugar a la duda. Tan enojado estará con nosotros que ya no nos tiene compasión. ¿Cuántos han sentido que Dios está enojado con ustedes en alguna vez? Y hemos sentido que Dios se ha enojado con nosotros y decimos, tan enojado estará Dios conmigo que ahora no lo puedo ver, ni lo puedo hablar, ni lo puedo sentir. ¿Será que su presencia se ha ido lejos? Y si no, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Mire, ahí está en la Biblia, y este siervo de Dios, músico principal, hombre de oración, y hoy está diciendo en sus escritos, Dios se enojó conmigo. Y por eso es que me está pasando lo que me está pasando. Dios se enojó conmigo. Y las cosas no son así, pero este hombre de Dios, Asaf, tenía estas dudas en su corazón. Yo más adelante puedo leer el pasaje y yo no veo a un Dios con un garrote decirle, ya listo, terminó sus dudas, ahora venga para acá los dos arreglamos cuenticas. Ponga la cabeza para darle garrote. Ese no es Dios. Dios escucha nuestros interrogantes, Dios escucha nuestras dudas y le quiero decir que hay respuesta de parte de Dios para nuestras inquietudes y se llama Jesús, porque el amor de Jesús cubrirá multitud de pecados, el amor de Jesús nos resolverá todas nuestras dudas. ¿Será que Dios dejará de tratarnos con bondad? ¿Será que Dios dejará de tratarnos con misericordia? ¿Cuántas veces hemos pecado y Dios lo único que encontramos es unos brazos abiertos en la cruz del Calvario diciéndonos, hijitos, habéis pecado, en la cruz hay perdón para nuestros pecados? Pero ¿cuál es su dificultad y cuál es su duda? Yo creo que aquí hay 6 dudas o 6 preguntas en las que alguna de esas Dios nos puede hablar y nos puede consolar. ¿Será que se han agotado las promesas que se comprometió a cumplir? Pero sin duda nosotros nos llega la duda y decir, a mi hermano le cumple promesas, el hermano de allá testifica y el otro dice que el Señor está con él. Y yo veo que como que las promesas con él
que Él me hizo y por su palabra durante muchos años se agotaron y ahora no se están cumpliendo. Parece que fuera un tiempo de silencio y donde no vemos la mano de Dios. Alguien dice y predica un mensaje y dice que la presencia de las nubes no indica la ausencia de sol. Las dificultades en nuestra vida no indican la ausencia de Dios de nuestras vidas. El pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo y no vieron a Dios. Pero Dios sí estuvo en el Mar Rojo, abriéndoles espacio para que el pueblo de Israel pasara, y pasó en seco. Otra pregunta, otra duda: ¿se habrá olvidado de que es un Dios bueno? Y si Dios es bueno, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Y si Dios es bueno, ¿por qué pasan situaciones tan duras en nuestro país? Y si Dios es bueno, ¿por qué matan los niños? Y si Dios es bueno, ¿por qué le pegan a las mujeres y hasta las matan, las maltratan y hacen lo que hacen con ellas? Y si Dios es bueno, y a veces nosotros nos unimos en esas dudas. Dios no ha dejado de ser bueno, pero se nos olvida que por causa de nuestro pecado hay consecuencias y horrendas consecuencias. Pero hoy estamos aquí para decir que Dios ha sido bueno y bueno con nosotros. Y a veces la duda nos hace que nuestro camino sea de doble ánimo y sea inconstante. Sea inconstante. Hay un remedio para la duda y está aquí, verso 10. Y ese remedio lo dejó Jesús. Si el idioma de la carne es la duda y el idioma del Espíritu es la fe, entonces en nuestra carne puede estar también nuestra mente, y en nuestra mente Dios dejó una característica muy especial y se llama memoria. Aunque usted no vea que Dios está ahí, aunque usted vea que las promesas se acabaron, aunque usted sienta que está angustiado y preocupado, recuerde que en otros momentos difíciles el único que lo pudo sacar de la dificultad fue Dios. Y eso se llama memoria. Dije, lo dice Asaf, verso 10. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Y con tu brazo redimiste a tu pueblo y a los hijos de Jacob y de José. En otras palabras, acuérdese, en estos momentos de dificultad, en estos momentos de dolor, en estos momentos de tristeza, de que hubo una mano poderosa en tiempos pasados que lo ayudó a pasar por esas dificultades, y que ahora en esta dificultad esa mano no se ha cortado para bendecirlo, que esa mano no se ha cortado para librarlo, que esa mano no se ha cortado para salvarlo, que aquí está la mano de Jesús para sacarlo y decirle: mi hijo eres tú, no temas, yo te ayudo. En la angustia viene la duda y nosotros sí le damos lugar a la duda. Pero aquí está la mano del Señor para sacarnos adelante. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Aquí está hablando cuando el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo. Y las aguas vieron la mano de Dios, vieron las pisadas del Señor. Las aguas vieron que Dios estaba ahí, pero parece ser que los únicos que no vieron fue el pueblo de Israel. Parece que los únicos que no vieron que el que los pasó por el Mar Rojo en seco fue el pueblo de Israel.
Mira el verso 19 del Salmo 77. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. El mar fue tu camino. ¿De qué está hablando? Del Mar Rojo, del camino que Dios les abrió al pueblo de Israel para que pasaran. El mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y sus pisadas no fueron conocidas. El mar lo vio, las aguas lo vio, los relámpagos lo vieron, los truenos vieron que ahí estaba Dios. Y el pueblo de Israel dijo: gloria a Dios por su presencia, que pasamos en seco. Aquí dice que no, ese pueblo no vio las pisadas de Dios pasándolos como ovejas por el Mar Rojo. Ese pueblo no vio a Dios. Su desierto, en su dificultad, en su tristeza, en su angustia, en su preocupación, en su enfermedad, están las pisadas de Jesús ahí, aunque usted no las vea. Porque Él no necesita dejarse ver para obrar, pero Él sabe obrar en el nombre de Jesús. Y con tremendas cosas nos va a responder Él en justicia, porque Él es el Dios de nuestra salvación. Mis hermanos, creo que es hora de decirle a la duda: váyase en el nombre de Jesús, porque yo sé en quién he creído. Y en cualquier momento veré su mano respondiéndome, porque voy a hacer memoria de sus hechos poderosos que hizo en mi pasado. Y sin duda, en esta vez también cumplirá sus promesas. ¿Cuándo? No sé. ¿A qué horas? Tampoco. Pero una cosa sé, que sus pisadas están ahí y veremos su gloria, porque Él es el único que puede hacer y darnos la victoria. Hay un pasaje que está en Josué capítulo 24, y como el Salmo 77 habla de la memoria, le pido al Espíritu Santo de Dios que traiga a memoria lo que concierne a la duda de Josué 24, traiga a mi memoria. En el libro de Josué capítulo 24, un anciano. Y Josué llamó a los ancianos, mejor dicho, llamó a toda la tropa. Josué, un militar, un estratega conquistador. Pero ya en este capítulo nos está hablando como anciano. Y déjeme decirlo de la siguiente manera. Josué llamó a culto a todos los ancianos, a los príncipes, a los jefes, de las tribus, a los militares, a todos los llamó y les dijo: hey, tenemos culto el domingo a las 8 de la mañana. Y empezó el grupo de alabanza, empezaron a leer la palabra de Dios, dice que empezaron a adorar a Dios. Terminó la alabanza, terminó la adoración, recogieron la ofrenda, porque allá también recogían ofrenda. Y pasó el anciano Josué a predicar, y yo me lo imagino con bordón en la mano, y dice: y así dice el Señor. Sí, ahí está en el verso 2. Y así dice el Señor. Josué toma los pasajes anteriores de la Biblia y de lo que le había sucedido a su pueblo. Porque en ese momento Israel estaba dudando si servirle a Dios o servirle a los dioses de los amorreos. Estaba dudando, y decía Israel: mire, Josué ya es viejo. Los amorreos son un imperio. Y si Josué se muere, ¿quién nos va a sacar adelante? Yo creo que irnos con los amorreos. Y los amorreos, los dioses de los amorreos, era una serie de demonios. Si usted investiga un poquito, demonios, y así lo describen los teólogos, una serie de demonios. Dioses para la luna, dioses para el monte, dioses para la llanura, por todo tenían dioses. Bueno, eso era en ese tiempo. En este tiempo, como que también. Y les empieza a decir: así dice el Señor, a ustedes debo recordarles que a Abraham lo saqué de Ur de los Caldeos, que a Abraham lo saqué y le dije que se fuera de su tierra y de su parentela a la tierra que le iba a mostrar, que dejara a Taré, a Nacor y a toda su familia. Pero a ese Abraham le di un hijo y le prometí descendencia.
un hijo que se llama Isaac, que se llamaba Isaac. Les empieza a hacer memoria Josué. Por eso les digo que el remedio a la duda se llama memoria. Y eso fue un hecho poderoso que ustedes olvidaron. Imagínense ese viejito predicando ese tipo de mensaje. Y a Isaac le nacieron 2 hijos, y a Esaú y a Jacob. Y Jacob tuvo hijos, y parece que deja de un lado a Esaú y se va por Jacob. Y Jacob tuvo hijos, y los hijos de Jacob se fueron para Egipto. Y uno de ellos fue gobernador en Egipto, que se llamó José. Y José fue gobernador en Egipto y prosperó e hizo prosperar la nación porque la mano poderosa de Dios estaba con José. Bueno, ahí dicen las escrituras, lo estoy parafraseando. Y aquella nación fue próspera porque un hijo de Dios gobernaba. Esa era la predicación que les estaba dando el anciano Josué. Y yo creo que se sentía esa emoción, esa unción al predicar. Y el pueblo decía, ¿será que sí? Pero es que los amorreos, miren ese imperio, porque en ese tiempo era un imperio. ¿Será que sí? Dice, sigue Josué predicando desde el púlpito hacia Amarillito y con unas flores preciosas que trajeron estas hermanas y hicieron el aseo y gloria al Señor. Y sigue predicando. Y esta generación de José cayó en esclavitud. Porque cambiaron de gobernador, cambiaron de rey en Egipto y ya no reconocieron a José como gobernador, y así que su familia a ser esclavos. Y ustedes no se pueden olvidar, le sigue diciendo Josué al pueblo, que Dios con mano poderosa los libertó de Faraón, los sacó de Egipto, mandó 10 plagas, que por mano de Moisés y Aarón Dios hizo portentosos y poderosos milagros. Y sigue diciéndoles, y ahora el Señor los saca y los lleva por el desierto, pero antes de llevarlos por el desierto, les permite pasar por el Mar Rojo. Y ustedes no vieron las pisadas de Dios, ahí están en las escrituras, pero los truenos y los relámpagos sí las vieron. Pero la mano poderosa de Dios estuvo para guiarlos y ellos cruzaron el mar en seco. Y la mano de Dios estuvo guiándolos de día con una nube y de noche con una nube de fuego. Ustedes no se acuerdan de eso, pero el Dios al que sirvo nos sacó y nos pasó el Mar Rojo en seco. Y por allá hace una alusión que a mí me parece que este anciano se estuviera riendo. Y los egipcios venían detrás con caballos, carros y caballos. Y cuando ellos fueron a pasar, el Dios de los cielos les cerró el camino y los egipcios todos murieron ahogados, porque las armas de Dios no son humanas, no son escopetas, no son tiros, no son balas. Mire, utiliza las aguas para acabar nuestros enemigos. Pero ustedes no se acuerdan, les dice el viejito José, que Dios peleó con ustedes mandando por delante los tábanos. Así quedé yo también. ¿Y este viejito de qué nos está hablando? ¿De cuáles tábanos? ¿Qué son los tábanos? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Josué 24:12. Y ahí en su Biblia hay una referencia de pie de página y lo lleva a otro pasaje y nos explica quiénes son los tábanos. Y nos acordamos de una canción de Juan Luis Guerra. Las avispas, sí, ese es. Porque Dios no necesita cañones, Dios no necesita carros grandototes, Dios no necesita armas nucleares, pero cuando Él decide pelear por sus hijos, dice en la Biblia que estad quietos que yo pelearé por vosotros. Él sí tiene que mandar avispas para sacar corriendo a nuestros enemigos, lo va a hacer en el nombre de Jesús. Y me puse a leer qué son los tábanos. Resulta que los tábanos andan en parejita, el macho y la hembra. Y el macho lo que hace es comerse todos los vegetales. Y la hembra se va y le pica la cola a los caballos. Imagínense los jinetes de Faraón, los carros de Faraón. Y el jinete allá luchando y cuando el caballo saltando. ¿Por qué? No entendía. Porque una tabanita lo había picado la cola.
Y el Señor envió por delante a estas avispas, a estas tabanitas, para darle la victoria a su pueblo y sacarlos de esa angustia y sacarlos de esa preocupación. Lo que Dios hace muchas veces no tiene sentido, pero Él lo va a hacer. Y yo me imagino a la iglesia de Israel. ¿Será? Puede ser, ¿no? Quizás. ¿Sí? No, eso no puede ser. Y empezaron a darle lugar a la duda. Y Josué, el anciano, y les dice: iglesia, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová en el nombre de Jesús. Ese es el Dios que confiamos, que en la iglesia de Madrid le vamos a decir a la duda: fuera en el nombre de Jesús. Pero yo y mi casa le serviremos al Señor, porque Él ha hecho grandes maravillas y Él sí cumple sus promesas. Esa es la palabra de Dios. El remedio para la duda es recordar que Él sí cumple sus promesas. Y yo creo, mi hermano, en el nombre de Jesús, que usted y yo nos tenemos que parar firmes a decirle a la duda: vete de mi vida, vete de mi casa, porque yo y mi casa le vamos a servir al Señor. Mis hijos le servirán al Señor. Y le he dicho al Señor en mi corazón que quiero ver a mis nietos sirviéndole al Señor. Y mis hermanos, no solo quiero ver a mis nietos, quiero ver a sus hijos, a los hijos de sus hijos sirviéndole al Señor. Porque esta promesa es para Madrid en el nombre de Jesús. Madrid le servirá de todo corazón a Jesús. Mis hermanos, ¿será que habrá lugar a la duda? Yo creo que es hora de decirle: hoy me paro firme a decirle al Señor: ya no dudo más. Yo creo que sus promesas se cumplirán. ¿Cuándo? Él sabrá. Él sabrá. Pero mis generaciones serán salvas. Mis generaciones no estarán dudando y pasando de un pensamiento a otro. Pero mis hermanos, veremos la gloria del Señor.